Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más. Y bueno, como habéis visto por el título, el vídeo de hoy va a tratar sobre distintos mitos de la nutrición. A lo largo de esta semana pasada publiqué en Instagram una historia preguntándoos qué os gustaría ver en el canal. Una de las respuestas fue mitos sobre la nutrición, y la verdad es que me pareció bastante interesante y que podría ser bastante útil. Así que en el vídeo de hoy os voy a hablar de 4 de los mitos de la nutrición que, bajo mi punto de vista, son de los más comunes y son aquellos con los que hay que acabar, pero ya. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, la verdad es que sentarme al lado de la carretera a hacer un vídeo no es la idea más inteligente que he tenido en todo el día. Pero bueno, en cualquier caso, comenzamos con el primero. El pensarse que hay alimentos que engordan y alimentos que adelgazan. Estoy seguro de que todos hemos oído la típica frase de: no, yo es que no como X alimento, no sé, el pan, por decir algo. Yo no como pan porque engorda, o yo como esto porque adelgaza. Que no. No existen ni alimentos que engorden ni alimentos que adelgacen. Un alimento en sí mismo no te va a hacer ni ganar ni perder peso. Lo único que hace que engordes y que adelgaces es el balance energético diario al final del día. Es decir, si estás por encima de las calorías que tu cuerpo necesita, vas a coger peso. Si estás por debajo, vas a perder peso, independientemente de lo que comas. O sea, no existen alimentos que solo por consumirlos te hagan ganar peso, al igual que no existen alimentos que solo por consumirlos te hagan perder peso. Todo depende de las calorías que entran por las que salen. No tiene más. Y hablo de este mito por lo que he dicho antes. O sea, insisto, seguro que todos hemos oído y todos habremos dicho alguna vez esa frase de: yo no como esto porque engorda. Que no. Eso por sí mismo ni te va a engordar ni te va a adelgazar. Todo depende de lo que comas a lo largo del día. Por eso la idea esa de que hay alimentos que engordan y alimentos que adelgazan es algo que tiene que desaparecer. Sí que es cierto que lo de que X alimento engorda en ocasiones suele asociarse a su cantidad de calorías, al igual que lo de ese alimento adelgaza también se asocia a que tiene pocas calorías. Pero no funciona así, o sea, no es así. Todo depende del total calórico diario. Si comes por encima de las calorías que tu cuerpo necesita, vas a coger peso. Si comes por debajo, vas a perder peso. No puedo ni hablar. Si comes por debajo, vas a perder peso, independientemente de lo que comas. Así que, por favor, no hay alimentos que engorden y no hay alimentos que adelgacen. Bueno, pues ya estamos de vuelta en casa y continuamos con el segundo mito que, bueno, quizás lo habréis deducido ya, pero es ese mito de que los huevos son malos y hacen que te suba el colesterol. Bueno, siempre ha existido esta creencia de que los huevos son malos, de que te suben el colesterol, etcétera, 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 pero lo cierto es que no es así. El consumo de colesterol a través de tu dieta no tiene por qué repercutir en el nivel de colesterol en sangre, y este es el caso de los huevos. Cada vez hay más y más estudios que demuestran que el consumo regular de huevos no altera el nivel de colesterol en sangre. Es más, el nivel de colesterol en sangre se ve más afectado por el consumo de grasas saturadas y grasas trans, más que por el consumo de los huevos, que tienen principalmente grasas insaturadas. Por lo que ese mito de que los huevos son malos porque te suben el colesterol es que es un mito, no es verdad. En la descripción os dejaré un par de estudios en el que se demuestra que el consumo de huevos no altera el nivel de colesterol en sangre y no te aumenta el nivel de colesterol. También es verdad que sí que en casos excepcionales podría llegar a tener un mínimo efecto. Pero bueno, en cualquier caso os dejaré los estudios en la descripción y ya nos quitamos este mito de encima, porque esto era casi una espinilla que tenía clavada que quería decirlo. Los huevos son buenos, son una de las mejores fuentes de proteína que existen y no te van a subir el colesterol. Bueno, y terminamos ya con los dos últimos, que los voy medio a juntar porque tienen cierta relación. Ahora cuando los explique lo entenderéis. El tercero sería el pensarse que la grasa engorda. No.
No, 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 no. A ver, en cierto modo le veo una cierta lógica detrás. Quiero decir, bueno, cuando engordamos lo que ganamos es grasa, por lo tanto, para no engordar lo que tenemos que hacer es no comer grasa. En cierto modo, hay algo de lógica, pero por mucho que haya lógica, el cuerpo no funciona así. Lo dije en el vídeo anterior, quiero recordar, y lo habré dicho seguramente en varios más. Y lo he dicho además esta mañana en el primer vídeo, en el primer mito. Engordar y adelgazar depende de las calorías que consumes y de las calorías que tu cuerpo necesita. Si comes más de las que tu cuerpo necesita, vas a engordar. Si comes menos de las que tu cuerpo necesita, vas a perder peso. Independientemente de lo que comas. Me da la sensación de que me repito en todos los vídeos, pero es que es así. La grasa, como tal, solo por ser grasa, no engorda. Sí que es cierto, y esto hay que tenerlo en cuenta, que, bueno, de los 3 macronutrientes, la proteína, los hidratos y la grasa es la que es calóricamente más densa. 1 gramo de proteína y 1 gramo de hidratos te aportan 4 calorías, mientras que 1 gramo de grasa te aporta 9. Pero eso no quiere decir que la grasa engorde. Lo único que quiere decir es que cuando comamos grasa, seamos conscientes de que es más densa calóricamente hablando y nos puede disparar las calorías, que eso puede derivar en un consumo por encima de nuestra necesidad calórica diaria, y es eso lo que nos va a hacer ganar peso. Pero no la grasa como tal, sino el exceso de calorías. Si no, pensad, por ejemplo, en toda la gente que utiliza las dietas cetogénicas. La dieta cetogénica, para aquellos que no lo sepáis, es un protocolo de dieta que consiste en reducir casi a cero o a cero los hidratos de carbono y basar tu alimentación en proteínas y grasas. La gente que sigue este tipo de dieta consume cantidades de grasa muy elevadas cada día, y aún así es una dieta que principalmente se utiliza para perder peso. ¿Por qué se pierde peso cuando están comiendo mucha grasa? Porque están en un déficit calórico, y la forma de alcanzar el déficit calórico en ese protocolo es quitar hidratos. Pero lo que hace que la gente que sigue las dietas cetogénicas pierda peso es el déficit calórico. Ya está. Y ahí voy a hacer la transición al siguiente mito, que ya lo comenté en el vídeo anterior, en el vídeo en la segunda parte de los errores que cometí cuando comencé a entrenar, y es el pensarse que los hidratos por la noche engordan, o que los hidratos en general engordan. No. Hell no. 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 Hay un miedo excesivo a los hidratos de carbono en el mundo de la nutrición, y ya no solo en el mundo de la nutrición, sino en general. Bueno, para la gente que pues, por lo que sea, no tiene conocimientos de nutrición y habrá leído algo por internet o en alguna revista, o habrá escuchado algo por la tele o lo que sea. Pero los hidratos de carbono están muy demonizados cuando no son el enemigo. El enemigo, como he dicho antes, como he dicho esta mañana y como he dicho ya en varios vídeos, es el exceso calórico. Los hidratos como tal no te van a hacer coger peso solo porque son hidratos. Lo que hace que cojas peso es un exceso de calorías, independientemente de dónde provenga ese exceso. Todo exceso calórico va a provocar la acumulación de ese exceso calórico en algún tipo de tejido, porque el cuerpo crea tejido o sube de peso cuando superas tu necesidad calórica total diaria, independientemente de lo que comas. También meter aquí lo que, bueno, esto sí que es literalmente repetirme del vídeo anterior, pero bueno, sigue siendo un mito que todavía está, y creo que no está de más que lo vuelva a repetir, y es lo de pensarse que los hidratos por la noche engordan solo porque es por la noche. ¡No! A ver, arroz basmati tiene 100 gramos, 348 calorías. El número aquí de la etiqueta no varía, o sea, es un número fijo. O sea, da igual que lo mires a las 7 de la mañana o que lo mires a las 10 de la noche, el número va a ser el mismo. Pues eso. ¿Te van a engordar los hidratos de carbono si los consumes por la noche? Depende. Si estás en un superávit calórico, es decir, si estás comiendo más calorías de las que tu cuerpo necesita, sí, pero no por ser hidratos de carbono, sino porque estás en un superávit. Ahí da igual que comas hidratos, que comas grasa, que comas proteína, que comas lo que quieras. Vas a ganar peso por el simple hecho de que estás en superávit, no porque estás comiendo hidratos de carbono. No sé, es un mito que de verdad es... Yo creo, ya lo dije en el vídeo anterior, es el que más me cabrea, es el que peor llevo. Pero bueno, yo creo que poco a poco
estamos intentando que se desaparezca este miedo y que la gente sea un poco más consciente de que bueno, que los hidratos no son el enemigo y que ningún macronutriente es el enemigo. O sea, la grasa, por ejemplo, que hablábamos antes, la grasa es fundamental para el sistema hormonal. Y sin un sistema hormonal que funcione correctamente, tu cuerpo no funciona correctamente. Los hidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. Las proteínas son los ladrillos de nuestros músculos. Cada macronutriente cumple una función. Y como todo en la vida, lo único que es perjudicial son los excesos. Bueno, los excesos y las deficiencias, o sea, ambos extremos son malos. Mientras estemos dentro de las cantidades que deberíamos consumir, estamos seguros. Así que por favor, ni los hidratos por ser hidratos engordan, ni la grasa por ser grasa engorda. Lo que engorda es pasarte de las calorías que te tocan. En cualquier caso, aquí voy a dejar el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido y que os haya abierto los ojos para aquellos de vosotros que todavía creyeseis en alguno de estos mitos. Si queréis una segunda parte, dadle mucho amor al vídeo, porque la verdad es que mitos hay todos los habidos y por haber, o sea que me puedo aburrir de hacer vídeos sobre mitos de la nutrición. No os olvidéis de uniros a la familia. Muchas gracias si lo hacéis y nos vemos en la próxima.